Bert Hellinger y el enfoque en el inconsciente familiar y colectivo. De entrada, seguramente es la propia persona de Bert Hellinger la que fascina. Muchas personas experimentaron su apoyo personal en sus problemáticas y perciben en él fuerza y sabiduría, una profunda sensibilidad para las dinámicas y las reglas en las relaciones y para los efectos de las acciones del alma. También su valentía para explorar los destinos humanos y el valor de aceptar públicamente las posibilidades y limitaciones de su trabajo. Pero el efecto que causa Bert Hellinger no basta para explicar la rápida difusión de las constelaciones familiares. Lo que nos transmiten su persona y su trabajo ha sido reconocido de manera intuitiva por mucho como algo armonioso y útil, ya sea que se trate de clientes en busca de ayuda o de terapeutas trabajando. En las constelaciones familiares, ya sea en una terapia individual o de grupo, confluyen diversos elementos de la psicoterapia para conformar un instrumental adecuado para visualizar y representar procesos del alma y para concentrarse en lo esencial, lo cual nos permite encontrar soluciones. Al mismo tiempo, este instrumental conduce a descubrimientos y experiencias profundas, que rebasan los a veces estrechos límites de la psicoterapia, llevándonos a ámbitos que abarcan lo colectivo y lo espiritual. La solución a problemas del alma se conecta con el descubrimiento de vínculos del alma en el contexto de los sucesos y los destinos dentro de una familia, así como los grupos y contextos más amplios en los que éstas se insertan. Veamos un ejemplo: el miedo a hablar en público. Un cliente fue invitado a un curso de especialización para terapeutas en el que se iba a presentar el trabajo con constelaciones. Cuando le pregunté cuál era su problema, respondió: ocupo un alto cargo en una empresa y con frecuencia debo hablar frente a grupos numerosos. Y aunque soy muy reconocido y exitoso en mi trabajo, durante las ponencias sufro de mucho miedo y angustia. Los que me escuchan probablemente ni siquiera se den cuenta, pero yo sudo. A veces es tan grande mi miedo que trato de evadir la obligación de hablar en público. Cuando le pedí que fuera más preciso en la descripción de ese miedo, comentó: no puedo decirlo con precisión. Es como un miedo sordo a que pudiera pasar algo malo. El hombre, guapo, de mediana edad, no podía recordar alguna vivencia personal que hubiera podido desencadenar esos miedos. Está felizmente casado, tiene 2 hijos, también con sus padres, se había entendido siempre muy bien. Buscando librarse de sus miedos, ya había contactado anteriormente a un terapeuta. Las conversaciones sostenidas por meses en la terapia lo habían hecho sentir mejor, pero no habían eliminado el problema. Por eso estaba ahora aquí. No pudo proporcionar información significativa a la pregunta si en su familia de origen había sucedido algún acontecimiento grave. Debido a la evidente necesidad y la seriedad de la petición de este hombre, le pedí elegir de entre la gente del grupo a representantes para su padre, su madre y él mismo, y acomodarlos como él sintiera que era correcto. El hombre inicialmente colocó a su padre, después a sí mismo, a una cierta distancia de su padre, y finalmente a su madre, algo alejada y mirando a su padre. El padre miraba al suelo y parecía estar ausente y sin relación con su esposa e hijos. Si en una constelación alguien mira al suelo, frecuentemente implica que mira a una tumba, hacia un muerto. Por eso le pregunté: ¿qué sucedió con los padres de tu padre? El hombre respondió: mi abuelo falleció cuando mi padre era aún pequeño, y mi abuela crió sola a los niños. Por eso le pedí que eligiera un representante para su abuelo, y él lo colocó junto a su padre. Entonces el padre se alejó algunos pasos de los demás, sin alzar la mirada, y volteó hacia la ventana. El abuelo por lo pronto se encontraba inmóvil, mirando hacia su nieto, que se estremecía y parecía estar cautivado por él. Después el abuelo hizo unos movimientos extraños, pasó las manos por su cara y echó la cabeza hacia atrás. Al preguntarle qué era lo que estaba haciendo con las manos, contestó: no sé, es como si algo me entrara a los ojos y me arrancara la cabeza.
Cuando le pregunté al hombre si sabía a qué se refería esa reacción, dijo muy afectado: mi padre nunca habló de su padre. Mi madre una vez me contó que mi abuelo había sido instructor en el ejército antes de la guerra, y cierto día al explicar cómo utilizar una granada, ésta explotó en sus manos y él murió. En el instante que platicó el destino de su abuelo, el padre se lanzó a los brazos de su padre llorando amargamente. Como en un flujo atascado se liberó el dolor, que a consecuencia de los acontecimientos tan horribles y sangrientos, estuvo como congelado en la familia del padre. Miré al hombre y le dije: tu miedo de que pudiera pasar algo malo mientras hablas probablemente procede de este suceso. A tu abuelo realmente le sucedió algo horrible, fuerte, frente a su tropa. Le pedí que él mismo tomara su lugar en la constelación y en lugar de su representante, y que fuera con su padre y con su abuelo. Los tres hombres se abrazaron efusivamente. El alivio se hizo patente en todo el grupo, y al terminar la constelación el hombre lucía muy tranquilo. Este es uno de los incontables ejemplos de la forma y el modo de cómo las constelaciones manejan los problemas de las personas que buscan consejo y ayuda, y por qué este trabajo resulta tan atractivo para muchos. Aquí pasa en poco tiempo algo visible e inmediatamente comprensible y aplicable a la práctica, que conmueve y que coloca una necesidad personal en un contexto esencial de acontecimientos y relaciones. El método de las constelaciones familiares. Lo inusitado de las constelaciones familiares es, para empezar, el propio método. Ciertamente resulta extraño y fascinante. Alguien coloca a personas desconocidas como representantes de sus familias, y éstas experimentan durante la constelación los sentimientos de sus representados, hablan como ellos y ocasionalmente hasta muestran sus síntomas, sin haber recibido información previa. Cuando se les pide expresar sus sentimientos con movimientos externos, los representantes frecuentemente muestran una dinámica del alma que descubre destinos ocultos, desconocidos aún para el cliente. Las percepciones de los representantes con frecuencia son confirmadas por el cliente mediante preguntas directas a su familia. Por regla general, se puede confiar en los representantes, aun cuando ocasionalmente no estén concentrados, estén demasiado ensimismados en sus propios problemas, o no comuniquen lo que sienten en su papel, por consideración a quien está constelando. La sorpresa, el asentir, el alivio, la apertura a los cambios, el estar de acuerdo y finalmente la repercusión en el cliente y su familia son, en última instancia, los criterios para evaluar cuán correctos fueron los sentimientos de los representantes. Aquí cito, como un ejemplo de muchos, un fragmento de una carta de un profesor que participó en un grupo de constelaciones. Aun cuando me parece que tiene mucho de verdad la visión de un vínculo entre las almas, de la necesidad de intervenir en forma conciliadora, de otorgarle a todos un lugar digno, también me resulta misterioso el hecho de que, respondiendo a un llamado y en una acción en serie, personas desconocidas puedan caer bajo el influjo de personas que les son totalmente ajenas y actuar según corresponde a las circunstancias. Y mi propia constelación dio muestras de esto. Cuando los representantes obraron de manera sorprendentemente auténtica, sin conocer nuestras conversaciones, por ejemplo, la reacción de mi hija. La dimensión del alma. Las constelaciones familiares nos tocan el alma. Un hombre es constelado junto con sus padres. Su madre fue una indígena, su padre, casado en varias ocasiones, un empresario brasileño. Cuando el niño tenía 2 años, el padre repudió a la madre y ésta no pudo ver a su hijo nunca más. Después de un tiempo ella murió. El padre y su hijo se encuentran totalmente paralizados en la constelación. Solamente la madre mira hacia su hijo desde la distancia y comienza a llorar amargamente su dolor profundo y claro. Esta sencilla escena fue tan conmovedora que gran parte de los participantes del grupo también empezó a llorar. Todos pudieron percibir de manera directa el dolor y la angustia de una madre a la que le fue arrebatado un hijo contra su voluntad.
y todos pudieron sentir cómo aquí el niño, totalmente paralizado, se encuentra desgarrado entre el anhelo de ver a su madre, un sentimiento de rechazo y resistencia. ¿Cómo puede saber un niño pequeño qué fue lo que sucedió? Él se sintió abandonado por su madre, la necesidad de serle leal a su padre y su deseo de seguirlo amando. La esposa del cliente hubiera querido levantarse y abrazar a la madre de su esposo. Siempre sintió inconscientemente que a su esposo le faltó algo, en especial siendo niño. En todas las dificultades en su matrimonio, siempre trató de sustituir con su amor a esa suegra desconocida para ella. A través de escenas sencillas, con pocas palabras, o incluso sin ellas, en las constelaciones nos conectamos con procesos humanos fundamentales, que casi siempre entendemos partiendo de un profundo conocimiento interno. En las constelaciones casi no se necesita dar explicaciones. No se interpreta, discute o desmenuza. Casi no se analiza. Se llega lo antes posible a lo esencial. No se necesita aprender la jerga de los psicólogos. Las informaciones necesarias se limitan a pocos datos importantes. Nada se prolonga. Eventos y distintos significativos rebasan el tiempo y el espacio para convertirse en presente. Nosotros percibimos de manera directa eso que llamamos el alma humana. Tal vez incluso se podría decir, con las constelaciones familiares, la psicología y la asesoría, volvieron a acercarse al alma. Esto tiene un efecto de sanación, vinculación, aclaración, liberación y alivio. El alma y el sistema de relaciones. En los grupos en los que nos movemos estamos relacionados unos con otros a través del alma y de una forma que rebasa la transmisión consciente de información, la comunicación, el comportamiento individual y los sentimientos. A través del alma participamos de algo que tenemos en común, eso que precisamente convierte a un grupo en ese grupo, a una familia en la familia, a una empresa en esa empresa, a un círculo de amigos en ese círculo de amigos. En las constelaciones familiares se puede ver el alma, esa fuerza que une. Para muchos es muy sorpresivo cuando en una constelación experimentan el estar entretejidos en la urdimbre más profunda de una familia. La idea de que dentro de una familia sucesos y destinos se transmitan a través de generaciones, aun cuando no nos hayan sido contados, en principio nos resulta extraña en esta era de la información, que se pretende ilustrada. El hecho de que estemos ligados a nuestra familia y relaciones, aun cuando ya no tengamos contacto, aun cuando la familia ya no parezca desempeñar papel alguno, y probablemente vivamos cambios constantes y rápidos en muchas relaciones, se contrapone a nuestra visión de individualidad y autonomía. Pero muchas personas sienten de manera casi instintiva que sus relaciones siguen afectando, aun cuando ya han terminado, y que siguen ligadas con los sucesos importantes ocurridos en la familia, aunque a veces hayan sucedido mucho tiempo atrás, por ejemplo, en tiempos de guerra. Las constelaciones familiares nos permiten volver a percibirnos como seres con relaciones. Las constelaciones ponen de manifiesto la dimensión sistémica e histórica de nuestra existencia en una forma que a veces parece arcaica o incluso mágica. El destino. Denominamos destino a las fuerzas que nos vinculan necesariamente desde el pasado con los efectos buenos o malos de determinados sucesos. Este efecto provocado por acontecimientos pasados nos es enviado, lo queramos o no. O podríamos decir que participamos de una manera forzosa en un sorteo, es decir, estamos supeditados a acontecimientos que nos afectan por casualidad y sin que lo podamos o podamos evitar. No tenemos ninguna posibilidad de ejercer un efecto retroactivo sobre aquello que nos afecta, por casualidad o necesidad desde el pasado. Solo hacia adelante tenemos un cierto margen en cuanto a cómo manejarnos con el destino y cuánto nos podemos abrir a los cambios. En las constelaciones vivimos de cerca las fuerzas del destino, tal y como las conocemos a través de los periódicos, la literatura, el cine y la televisión.
en forma de historias personales. Vivimos dolorosamente cuán poco libres somos y cómo, sin saberlo y quererlo, en una forma repetitiva y obligada, retomamos acontecimientos pasados, sucesos espantosos y problemas existenciales no resueltos. La mayor efectividad de las constelaciones se muestra cuando podemos percibir cómo revivimos innecesariamente los problemas pasados e irresueltos de otras personas, como si eso los pudiera resolver y traer paz. Las constelaciones le vuelven a otorgar un mayor espacio en la psicoterapia a la dimensión del destino. Las fuerzas del alma, enormes y que rebasan por mucho nuestra voluntad y nuestro juicio, que afectan nuestra vida, pueden surgir de una especie de inconsciente colectivo y ser contempladas y honradas, y se puede crear un nuevo acceso a ellas. La abuela fallecida al dar a luz, la hija imputada por la madre a un hombre que no es su padre, el primer esposo de la madre caído en la guerra, el desertor asesinado por el padre, la abuela con sus múltiples abortos, el médico con sus errores, la emigración del primer esposo de la abuela, la propia vida en una cultura lejana, todos son sucesos del destino con grandes consecuencias hasta las generaciones subsecuentes. En relación con grandes luchas políticas, sociales y militares, percibimos instintivamente lo que, por ejemplo, expresaba un reportero belga durante la guerra civil en el Congo. ¿Cuántas generaciones se va a tardar en sanar esto? Enredo es una de las palabras mágicas que acompañan a las constelaciones familiares. Es la materia de que están hechas las tragedias y también las comedias. A veces las constelaciones parecen una obra de teatro. Los dramas humanos se representan de manera comprimida, siempre en forma de historias especiales referidas a historias de familias. En la antigua Grecia el teatro se consagraba a Esculapio, dios de la medicina. Quien haya podido observar cómo Bert Hellinger constela frente a un público numeroso los grandes temas, por ejemplo, destino de judíos y destinos de nazis, o destinos vinculados con las guerras europeas, o con situaciones de guerra civil en Sudamérica, ha podido percibir algo de la dimensión colectiva del alma y el aspecto colectivo de la curación. El orden. La palabra griega, terapeuein, significa, en su acepción original, servir a los dioses, lo que se entendía como someterse al orden de los dioses. Aun cuando hoy en día la terapia contempla un contexto profano y no religioso, conserva algo del sentido de la palabra original. Buscamos ayuda terapéutica o consejo para que nuestra alma o nuestras relaciones vuelvan a estar otra vez en orden. También las relaciones humanas se estructuran de acuerdo con ciertas condiciones, órdenes o reglas, que no podemos cambiar arbitrariamente o a voluntad sin sufrir un daño. En las constelaciones familiares los órdenes del amor desempeñan un papel muy importante. Para muchos esto resulta provocativo. ¿Quién puede saber o determinar qué está en orden y qué no? Al mismo tiempo partimos de la necesidad de un cierto orden en el alma para poder crecer, así como nuestro cuerpo necesita ciertas condiciones para poder crecer y sobrevivir. En las constelaciones familiares podemos ver cómo operan esos órdenes, que nos permiten orientarnos en la maraña de la compleja vida dentro de las relaciones. Para el éxito en las relaciones disponemos de una serie de acciones, pero éstas no pueden ser arbitrarias. Si a partir de una constelación se desarrolla un proceso que resulta adecuado para poner orden en las relaciones, o si un terapeuta, basándose en su experiencia, indica los órdenes que conllevarán la solución, esto será comprobable en los resultados. Las constelaciones permiten hacer lo que la sabiduría indica, es decir, relacionar las situaciones únicas e individuales con las leyes generales del alma. Así, ambas cosas pueden actuar en conjunto para aportarle al cliente y a su sistema de relaciones un proceso que aclare y ordene. Entonces, aunque a veces nos exija demasiado, podemos
experimentar el orden como algo liberador y creativo en nuestras vidas, que nos puede sacar de círculos viciosos y esfuerzos infructuosos. La reconciliación. Los conflictos emocionales surgen en donde las fuerzas opuestas nos dividen internamente o en nuestras relaciones forzándonos a una lucha o a un cambio. Nos sentimos escindidos, desgarrados, indecisos, cansados y a veces como trastornados. Lo que la terapia y la asesoría nos brindan, cuando recurrimos a ellas, es un trabajo de reconciliación. La mayor efectividad y fuerza de atracción de las constelaciones familiares radican, precisamente, en sus fuerzas que vinculan y reconcilian. Incorpora nuevamente a los excluidos dentro de las familias. Ayuda a confirmar el vínculo al que todos tienen el mismo derecho en un sistema de relaciones, estén vivos o muertos, e independientemente del destino que les haya tocado vivir. Reconcilia a las víctimas y a los culpables, y también a sus parientes, especialmente donde resulta más difícil, por ejemplo, tras un abuso, una violación, un asesinato o una injusticia política. Siempre resulta sorprendente ver que en todo el mundo se acepta con tanta apertura un método y un trabajo con el alma desarrollado por un alemán que considera en la misma medida a la víctima y al culpable en cuanto a las posibilidades de reconciliación. Cuando se trata del amor, la justicia, la vida y la muerte, los procesos del alma y las persecuciones más profundas son iguales en todos los países. Casi no existe un país que no haya sido afectado por alguna guerra, en donde no exista una gran culpa con relación a la aniquilación, guerras civiles y conflictos sociales. Por doquier chocan diferentes culturas entre sí debido a emigraciones, expulsiones y desplazamientos, y por doquier se percibe también un profundo anhelo de reconciliación, calma y paz entre los vivos y los muertos. Aquí es donde las constelaciones familiares llegan al fondo del corazón. Al mismo tiempo, el trabajo de reconciliación en una constelación está ligado a los destinos individuales. No se pregona una idea de un mundo en paz. Estamos limitados y ligados a un grupo. Las contradicciones, conflictos, intereses y partidos, luchas y guerras son parte de la realidad. Las constelaciones tratan, sobre todo, de encontrar la posibilidad de manejar los conflictos en el corazón de una forma pacífica, al ponernos a nosotros mismos y a los otros, vivos y muertos, culpables e inocentes, en manos de una fuerza mayor, la muerte, el alma mayor, la evolución, o como cada uno lo nombre. Con frecuencia, en las constelaciones se va más allá de un proceso terapéutico y llegamos a un plano más amplio del alma o espiritual. La ayuda. Las constelaciones familiares no son una psicoterapia en el sentido habitual, aun cuando a veces se le ofrezca en el marco de una psicoterapia. La psicoterapia quiere sanar, apunta a la disolución de trastornos de la personalidad y de acuerdo con ciertos criterios define enfermedades psíquicas, psicosomáticas, traumáticas y psiquiátricas. Acompaña al cliente o paciente hasta que sus síntomas desaparezcan, sobrevenga una mejoría o la cura, o hasta que desde el punto de vista psicoterapéutico ya no sea posible brindar ayuda alguna. Todo eso también puede surgir como consecuencia indirecta en una constelación familiar y de acuerdo con la formación previa y la postura legal del terapeuta. Pero todo esto no es realmente la meta. Casi se podría comparar a las constelaciones familiares con una profecía o un oráculo. Sacan a la luz de manera muy sencilla un destino en su contexto y con sus consecuencias. Ayudan a ver la realidad en la existencia del cliente y de ser posible a llenarla de amor sin pretender influir en lo que el cliente hará con su vida a partir de ese conocimiento. Los consteladores no acompañan o lo hacen muy poco, no intervienen con tareas ni controles, aunque muchos terapeutas que constelan también lo hacen. Las constelaciones ofrecen una visión liberadora del destino actual y ayudan de una forma sana a poner orden en las relaciones de una manera que fomente el crecimiento y otorgue fuerza
mediante la aceptación de los padres y los ancestros. Al hacerlo, confían en la propia capacidad del cliente para manejar lo visto de manera responsable y competente. Este es otro concepto de ayuda que el que tienen las formas de la psicoterapia tradicional, y aunque frecuentemente se trate de destinos muy difíciles, esta discreta forma de ayuda opera con ligereza. No tiene el olor de la psicoterapia, uno se puede sentir aceptado, tal y como es con su familia y con su vida. El amor se vive como el motor principal, y uno no tiene que cambiar para poder realizar cambios en su vida. Se contempla la propia responsabilidad y no es necesario justificarse por nada. No se dan una relación terapéutica ni los formalismos de la psicoterapia que sigue las reglas. Esto les hace bien a muchas personas que necesitan ayuda y lo saben valorar. Para el que ayuda, esta visión de la ayuda significa únicamente se puede ayudar cuando uno mismo ha aceptado a sus padres y asumido su vida. Solo puede ayudar el que desista de proporcionar más de lo que requiere y puede aceptar a aquel que busca la ayuda. Toda la ayuda debe adaptarse a las circunstancias de la vida del cliente, a su destino familiar y personal, a sus capacidades y decisiones, y solamente debe intervenirse hasta donde la dignidad del cliente lo permita. Los que ayudan, por supuesto, también requieren de conocimiento y deben estar a la altura de lo que se requiere. Las carencias propias no resueltas llevan a que se quiera sacar fuerza para la propia vida a partir de la compasión que se siente por las víctimas y los débiles. El patrón, de ser el grande o el salvador en la propia familia, provoca la ilusión de que se deben resolver los destinos de todos los clientes y hacer más de lo que hicieron sus padres. Pero la ayuda debe mantenerse al margen de la persona del terapeuta. La ayuda proviene en su totalidad de las fuerzas y los conocimientos inherentes al alma de la familia del cliente e incluso más allá de fuerzas superiores a las que resulta difícil nombrar. El procedimiento. No es nuevo el método de hacer visibles en el espacio los procesos del alma y las relaciones de un cliente representándolos a través de personas desconocidas. Ya el médico Moreno utilizó, hace tiempo, en el psicodrama experiencias tomadas del teatro de improvisación para representar conflictos del alma y de relaciones de manera dramática a través de roles de comportamiento. Los juegos de roles son desde hace mucho tiempo un método muy favorecido para practicar procesos que lleven a soluciones, no solo con palabras, sino con posiciones y gestos. Virginia Satir, con su aguda sensibilidad para los contextos de las interacciones familiares y sus repercusiones en cada individuo, llevó a escena impresionantes reconstrucciones de familias enormes, por varias generaciones, y a través de muchos diálogos logró aclarar de manera realmente detectivesca la historia familiar con y para sus clientes. También hizo que sus clientes modelaran y modificaran en esculturas partes internas de su personalidad, para hacer visibles conflictos del alma y así ponerlos en movimiento. El buen olfato que tiene Bert Hellinger para los métodos psicoterapéuticos útiles, los órdenes familiares y las intervenciones esenciales que apuntan a experiencias y conocimientos inmediatos, lo condujeron a servirse del método de representación con personas y a sintetizarlo a su manera. Bert Hellinger reconoció rápidamente que las constelaciones son una excelente posibilidad para representar procesos del alma y de vinculación en una familia y que se obtienen procesos benéficos para un cliente a través del libre movimiento de los representantes. Su atinado reajuste, preguntas informativas cortas, el incorporar personas excluidas y breves diálogos que resuelven. El método de la constelación es muy simple en cuanto a su procedimiento. El terapeuta pide dentro de un grupo psicoterapéutico que un cliente coloque en relación unas con otras a personas importantes para el tema que quiera tratar. Estas son, por ejemplo, personas de su familia de origen,
es decir, él mismo, sus hermanos y sus padres, a veces solamente sus padres y él mismo, o bien él mismo y algún síntoma que lo abruma. Para esto el cliente escoge a personas presentes del grupo como representantes y las coloca en el espacio sin hacer comentario alguno. Él debe hacer esto desde sus sentimientos o desde su corazón, sin buscar causas, sin pensar en una época específica en su vida, sin ideas preconcebidas acerca de alguna escena que haya vivido en su familia. Simplemente se deja llevar por una especie de impulso general e interno y una actitud abierta y afectuosa. Normalmente solo debe tener claro qué persona representa a qué miembro de la familia, o a qué síntoma, por ejemplo, el miedo, o a qué elemento abstracto, como por ejemplo el secreto o la muerte. Puede ser que el terapeuta pida al cliente información acerca de la historia de la familia antes de la constelación para obtener la sensación de su peso en el alma y para saber con qué persona va a darle inicio a la constelación. Entre menos sepan los representantes, más convincente será para el cliente el conocimiento intuitivo que muestren. Pero, frecuentemente, una constelación obtiene un impulso para su realización a través de información importante. Es asombrosa la experiencia cuando el sentimiento guía más a los representantes durante el desarrollo de la constelación que la misma información o las suposiciones expresadas de antemano por el cliente o el terapeuta. Cuando los representantes están constelados, el cliente regresa a sentarse con los demás participantes del grupo y después de un corto tiempo de concentración, el terapeuta les pide a los representantes comunicar lo que sienten y qué síntomas corporales perciben en esas circunstancias, o les pide expresar sus sentimientos sin palabras, únicamente con movimientos, o combina el movimiento de los representantes que parten de sus impulsos internos con sus preguntas acerca de alguna época en especial. De este modo se hacen visibles los conocimientos del alma del cliente acerca de su familia y las fuerzas que en ellas afectan y pueden ser vividas por él mismo, el terapeuta y los demás en el grupo. Son decisivos los movimientos autónomos o inducidos por el representante para descubrir la dinámica interna de una familia y que ésta llegue a un final que soluciona y aliviana, es decir, a una imagen de solución. Si el proceso enfocado a descubrir y encontrar una solución encalla, entonces interviene el terapeuta de acuerdo con la información recabada anteriormente, permitiendo que tal vez se represente a otras personas de la familia, por ejemplo, los abuelos del cliente o una prometida del padre, o solicita más información del cliente, ampliando la constelación con más representantes, como por ejemplo, una tía fallecida en el abandono en un hospital psiquiátrico. La constelación llega a la calma cuando, más allá de la dinámica del destino, cada uno de los miembros de la familia se reencuentra con respeto y amor, cuando las personas excluidas son reintegradas y cuando cada cual puede tomar el lugar que le corresponde. Cuando la dinámica y camino a la solución son claros, generalmente se coloca al cliente dentro de la constelación para que desde su lugar perciba el sistema reconciliado o reordenado. Frecuentemente las soluciones necesitan también de un ritual orientado hacia el futuro, que va más allá del movimiento de los representantes, como por ejemplo una inclinación o frases cortas pronunciadas entre algunas personas o entre el cliente y personas individuales, sobre todo sus padres, para que el movimiento del alma en su totalidad llegue a buen término y el cliente pueda darse cuenta, a través de esas frases, de lo que lo vincula y lo libera en el sistema. Veamos un ejemplo. Quiero tener por fin una buena relación con una mujer. Un hombre joven busca ayuda para poder tener una buena relación con una mujer. Además quiere encontrar la alegría de vivir. El terapeuta le pregunta rápidamente acerca de sus relaciones actuales con mujeres, su situación laboral y acerca de las personas que pertenecen a su familia. Después le expresa brevemente su percepción al decirle: «Te esfuerzas demasiado en tu vida». El cliente asiente y el terapeuta le pide elegir a los representantes para su familia y que los constele relacionándolos entre sí.
El cliente coloca a su representante a la derecha de su madre, a su padre, un poco distante, del otro lado, y a su hermana menor delante del padre, viendo hacia el frente. Después de un tiempo, los representantes dan las siguientes respuestas a una serie de preguntas. El padre dice: mi hija me obstruye la vista, no percibo nada y no tengo sentimientos hacia mi esposa. Estoy como aislado y preferiría irme. La madre dice: me siento bien con mi hijo a mi lado. Me da calidez. A mi esposo y a mi hija no los siento. Preferiría estar solamente con mi hijo. Y el hijo dice: a mí no me va nada bien, casi me siento mal y siento enojo y me gustaría gritar. No aguanto esto, me tengo que ir. Entonces se mueve espontáneamente 2 pasos hacia la derecha, alejándose de la madre. La hija dice: el padre detrás de mí me hace sentir bien, siento calidez. Me gustaría recargarme hacia atrás, para que él me abrazara y cerrar los ojos. Ahora el terapeuta le indica al cliente, que está sentado con el grupo, que todas las personas en la constelación miren solamente a una dirección, y que esto casi siempre significa que ven hacia personas que faltan o murieron tempranamente o que padecieron muchas penas. Le pregunta qué fue lo que sucedió en su familia y en las familias de sus padres. El joven reporta la siguiente serie de sucesos en su familia. El padre de la madre se separó de la abuela cuando su madre tenía apenas 7 años. La madre vio a su padre varias veces mientras que todavía era una niña, pero después de este se casó de nuevo y el contacto se rompió. Cuando su madre tenía 16 años, su padre murió. Ni la madre de la madre ni ella misma fueron al entierro, ya que la muerte les fue notificada posteriormente. La madre del padre murió cuando el padre, que era hijo único, tenía 5 años. Por un tiempo, el padre, el abuelo del cliente, crió al niño. Después lo tuvo que dar a una hermana de su esposa fallecida. Esa tía y su esposo, que no tenían hijos, adoptaron al niño y el contacto del padre con su hijo se rompió. Nadie sabe qué fue del padre. De acuerdo con esta información, el terapeuta hace los siguientes cambios en la constelación. Coloca junto a la madre, en el lugar que inicialmente ocupaba su hijo, a un representante del padre de la madre escogido por él mismo. Después hace a la hija un poco a un lado y en su lugar coloca a una representante de la madre del padre. Espontáneamente la madre se dirige hacia su padre y se acurruca con él. Como una niña pequeña, suspira y sonríe contenta. La madre del padre avanza hacia el frente como sonámbula, hasta pegar con la silla de un miembro del grupo. La hija mira a la abuela y mueve un pie hacia adelante, pero se queda donde está muy inquieta. El padre cierra los ojos y se tensa. Entonces el terapeuta toma al padre sin decir palabra y lo lleva atrás de su madre. Después de un tiempo, el padre trata de abrazar a su madre desde atrás y coloca su cabeza, todavía con los ojos cerrados, en su espalda. El terapeuta voltea a la abuela. Ahora ella ve hacia su hijo, lo lleva a su pecho y el padre comienza a llorar amargamente, y después de una lucha interna entre resistirse y dejarse ir, se estrecha contra su madre y se tranquiliza por completo. A la hija también se le humedecen los ojos, sigue a su padre, y como si fuera mayor que él, le pone la mano en la espalda para consolarlo. El hijo más bien parece indiferente, y dice después de que se le pregunta: el padre de mi madre me hace sentir muy bien. Me alivia que él esté ahí y me siento mejor. Lo de mi padre me resulta más bien ajeno. La madre se para junto a su padre y dice: ahora por primera vez siento algo por mi esposo, y tengo la sensación de que me hace falta a mi lado. Me gustaría que él regresara. Con mi padre a mi lado me siento muy bien y segura. El terapeuta guía al padre de regreso, lo coloca junto a su esposa y guía a su madre cerca, pero atrás de él, de tal forma que pueda ver a sus nietos por encima de su hombro. A los 2 hijos los coloca frente a sus padres, al hijo mayor frente al padre y a la hija menor frente a su madre.
Al padre de la madre lo hace un poco a un lado y coloca una nueva representante para la madre atrás de esta. Así pues, el terapeuta impone un cierto orden, para que el prematuramente fallecido padre de la madre esté a la vista, algo retirado de su hija y su primera esposa. La madre de la madre fortalece a su hija y la madre del padre está atrás de su hijo, como una fuerza positiva. Una vez más, el terapeuta pregunta a los representantes. Padre, el calor que inicialmente llegaba de delante de mi hija, ahora llega de atrás de mi madre, y esto es muy reconfortante. Ahora también siento a mi esposa y por primera vez veo bien a mis hijos, sobre todo a mi hijo. Como que estoy orgulloso. Aún así mis piernas todavía están un poco débiles. La madre. Mi madre a mi espalda me hace bien, pero mi padre todavía está muy lejos de mí. No estoy conforme. Como que ahora somos una familia, pero aún percibo un anhelo insatisfecho, y mi hijo también está demasiado lejos de mí. Algo que está entre mi esposo y yo todavía nos separa. El hijo dice, a mí me va mucho mejor. Ahora tengo un padre y la mirada amorosa de mi abuela me llega directo al corazón. Cuando mi madre me mira así de nostálgica, percibo una debilidad. Podría necesitar más fuerza, tal vez otro hombre junto a mi padre, el abuelo. Entonces el terapeuta coloca junto al padre a un nuevo representante para el padre del padre, con algo de distancia. Sí, esto es muy bueno, muy bueno. Sonríe el abuelo y éste le responde. Ahora hay una especie de equilibrio. La hija dice, a mí me va mucho mejor. Las dos abuelas me hacen bien. Ahora cuidan a mi padre y ya no tengo que preocuparme por él. Apenas ahora siento que vivo. Todavía me falta un poco mi madre. El terapeuta le pregunta otra vez al cliente si el padre o la madre tuvieron otra relación antes de casarse o si se le ocurre algo importante. Entonces el joven responde, mi padre no tuvo ninguna relación anterior. Él es un poco más joven que mi madre. De mi madre tengo remotamente en la memoria que habló alguna vez de un prometido que la abandonó. No se me ocurre nada más. Tal vez sí pueda ser importante lo siguiente. Mi mamá tuvo un aborto después del nacimiento de mi hermana. Esto me lo contó hace poco, después de una pelea muy fuerte con mi padre. Tuve la sensación de que se sentía culpable del aborto. El terapeuta toma entonces a otro representante para el prometido de la madre y lo coloca muy cerca de ella. Entonces la madre coloca su cabeza en el pecho de este hombre, en el mismo movimiento que inicialmente hizo con el padre, y se le salen las lágrimas. El terapeuta le pide mirar hacia ese hombre y decirle, me haces mucha falta, te amé mucho, y a pesar del dolor que me causó tu partida, siempre te añoré. Ahora llegó el momento para que realmente te deje ir. Te conservo como un buen recuerdo. El terapeuta lleva al prometido a un lado, pero volviéndose hacia ellos de manera que lo puedan ver, y coloca al padre de la madre un poco más cerca de ella y de la madre de la madre. Entonces le pide a la madre mirar a su hijo y decirle, querido hijo, tú fuiste mi consuelo. Cuando te miraba, siempre sentía algo de mi amor y el anhelo hacia mi padre y mi prometido. Tu presencia siempre fue un alivio para mí. Ahora yo te libero. Con mi papá en el corazón y mi esposo muy cerca de mí, ahora me siento muy bien. A mi prometido lo dejo partir ahora, así como a mi viejo dolor y mis viejos anhelos. A ti te dejo con tu papá. El cliente, que todavía está sentado tranquilamente, respira hondo y aliviado. Finalmente el terapeuta coloca a un representante para el hijo abortado frente a los padres en el suelo para que éste se pueda apoyar en ellos. Tanto el padre como la madre colocan espontáneamente su mano en la cabeza del niño y por primera vez se miran directa y cariñosamente. Al hombre se le pide que tome su lugar dentro de la constelación. Se queda parado ahí por un momento, abraza a su hermana, pero la vuelve a soltar y se dirige al abuelo paterno. Lo toma de la mano y lo lleva con su padre.
Después los abraza sin decir nada. El terapeuta toma suavemente los brazos del cliente, los baja y les pide al padre y al abuelo abrazar al hijo y al nieto. Lo hacen con fuerza y por primera vez se miran directa y abiertamente. El joven cae en los brazos de los hombres con un sollozo. Una gran tensión se suelta y algo se derrite hacia el padre. El cliente siempre tuvo, desde su propia percepción, una relación muy lejana e indiferente con su padre. De repente su padre le es cercano y puede sentir su amor por él. El terapeuta le pide al cliente dejar de sollozar y en su lugar respirar profundamente, hasta que realmente sienta el cuerpo de su padre. Después de un momento, el terapeuta hace que el hombre suelte a su padre y a su abuelo y los coloca detrás de él, de modo que los pueda sentir a sus espaldas. El cliente se incorpora visiblemente, su rostro se ilumina y asiente con fuerza, viendo al terapeuta. En esta constelación de aproximadamente media hora de duración, una gran cantidad de informaciones y procesos de esta familia resultaron visibles, tanto para el cliente como para el grupo. Muchos participantes asintieron repetidamente con la cabeza, a otros se les fueron llenando los ojos de lágrimas. Estaban conmovidos. El terapeuta no tuvo que explicar nada. La información y los movimientos y frases en la constelación trajeron claridad suficiente sobre lo que unía al hijo y a su familia y lo que le permitió ser más libre y fuerte. El tema que él quería trabajar era que no funcionaban sus relaciones con las mujeres. Aunque había tenido varias novias, siempre retrocedía y ellas se enfurecían porque no era posible retenerlo ni quería asumir responsabilidades. En su profesión era muy exitoso, pero esto no le daba seguridad ni alegría. Ahora podía, por lo menos, intuir el contexto, y lo que era más significativo, sentir el lugar correcto, y a partir de ese lugar y del destino de su familia, sentir los lazos de amor con sus padres e incorporar nueva fuerza y confianza a su vida. Naturalmente podemos analizar a posteriori esta constelación. ¿Qué fue lo que sucedió en esta familia? La madre del cliente perdió tempranamente a su padre debido a la separación de sus padres, inicialmente poco a poco y posteriormente de manera absoluta por la muerte del padre. Ella siempre conservó un amor infantil y cierta nostalgia por él. En la relación hacia su prometido otra vez renació algo de este afecto, pero también con él vivió de la misma forma la situación de la infancia. Él la abandonó, y aún así ella conservó su amor y nostalgia por él, como también la mantuvo por su padre hasta que llegó a su hijo y tomó el lugar de ambos. A través de su hijo los siguió amando a los dos. Para el hijo esto conllevó una gran cercanía con su madre, pero también significó un gran lastre, especialmente porque experimentó a su padre como falto de fuerza e incapaz de liberarlo de la gran cercanía con su madre y como demasiado ensimismado. Después de la muerte de su madre, el padre del cliente se vio atrapado en una especie de parálisis ciega y de falta de sentimientos, como pasa frecuentemente con las personas que pierden a sus madres desde muy pequeños. Posteriormente le fue bien con sus padres adoptivos, pero con el transcurso del tiempo la adopción sumó la pérdida del padre a la muerte de la madre. Así pues se sintió abandonado y solo y se encerró en sus sentimientos. Cuando dejaba fluir su amor sentía dolor y anhelo, sobre todo por su madre, y sentía también el impulso de seguirla a la muerte. Este era su profundo y justificado miedo. Tras los sentimientos ocultos de su padre, la hija percibía su inclinación a la muerte. Ella se oponía con todas sus fuerzas a ese impulso de muerte y trataba de conservar a su padre con vida, manteniéndose cerca de él, y al mismo tiempo de darle lo que él no se podía dar a sí mismo y no pudo recibir de su madre. Debido a esto, ella perdió la ingenuidad de la infancia y la cercanía con su madre. En su juventud tuvo que ser tratada por depresión, inclusive tuvo una fase corta de anorexia que controló posteriormente. Para el momento en el que se llevó a cabo la constelación, llevaba 2 años de casada y padecía frecuentemente de achaques. El vínculo que cada uno tenía con el destino de sus padres separaba a los hermanos.
Cada uno tenía su tarea, pero el sentimiento de ser simplemente hijos de sus padres se había perdido. La relación entre los hermanos no era problemática, pero sí lejana. Las soluciones que se dieron para los padres aliviaron a los hijos. Ahora podían tomar de manera retroactiva el lugar que les correspondía como hijos en la imagen del alma. También los abuelos recibieron su lugar y, por fin, el amor pudo fluir en la familia por cauces ordenados y tomando en cuenta sus destinos. Esta explicación de la dinámica familiar no proporciona, por supuesto, un cuadro completo de la realidad de la familia. También resulta más bien insuficiente en relación con lo que se experimentó en la constelación. Y no resulta necesario explicarle a posteriori a un cliente de esta manera la dinámica de la constelación. Las explicaciones impactan en forma más vívidas cuando se experimentan directamente a través de los movimientos de los representantes y de las frases pronunciadas. En esta ejecución de la constelación puede sentirse de inmediato qué está bien y qué no, y el terapeuta puede corregir sus conjeturas de acuerdo con las relaciones de los representantes o del cliente. Tampoco es necesario ahondar en más aspectos de la dinámica familiar, sino solo en aquellos que visiblemente traen un alivio. Esa concentración en lo esencial y lo que se puede experimentar directamente constituye la gran ganancia en el método de las constelaciones. Lo que se experimenta y comprende hace que sean innecesarias las reflexiones, pues solo se llevarían a cabo de manera intelectual. Cuando se comprende desde adentro lo que sucedió en esta constelación, probablemente uno puede imaginarse que ésta va a cambiar las relaciones del cliente con las mujeres, por supuesto con sus padres que todavía viven y con su éxito profesional. Pero quizá también surjan muchas preguntas. En el grupo frecuentemente son los participantes quienes las plantean. ¿Esto realmente le ayuda al cliente más allá de la constelación? ¿Los representantes realmente presentan lo que sucedió en la familia del cliente? Y de ser así, ¿cómo es esto posible? ¿Qué sucede si no tengo información relevante acerca de mi historia familiar? ¿Son estos sucesos familiares fundamentales, realmente más significativos en sus consecuencias que lo que vivimos en nuestra infancia, a través de la educación que nos dieron nuestros padres? Esta constelación se puede describir como la constelación clásica. Durante el desarrollo del trabajo de la constelación se han formado varias facetas, que básicamente apuntan a terminar en lo esencial, reduciendo la constelación cada vez más a un horizonte de sucesos que resulta básico para el problema o la situación de vida de un cliente. La constelación se deja crecientemente en manos de los representantes y sus movimientos libres, también en relación con nuevos órdenes y soluciones. A veces se recopilan pocas o tan solo una información, y esto se puede dar antes, durante o después de la constelación. Algunas constelaciones a veces transcurren sin palabras, con la confianza de que las reacciones corporales de los representantes le otorguen suficiente claridad al cliente. Las interpretaciones e intervenciones del terapeuta se reducen a veces por ello de manera decisiva.